Un cordial saludo a toda esta gran comunidad de prédicas David Yonggi Cho en español. Bienvenidos. El capítulo de hoy está extraordinario. Bueno, hemos estado siguiendo la serie Sueños de la Cuarta Dimensión. En capítulos anteriores hemos visto cómo los sueños nos ayudan a superar la desesperanza. Es algo tan común en este tiempo y que, bueno, como hijos de Dios no estamos exentos de sufrirla. En el capítulo siguiente vimos cómo tenemos que concebir los sueños. Creo que es importante aprender a concebir los sueños que vienen de parte de Dios. Y bueno, aprender a distinguir si hay caprichos, si hay ídolos, pero también aprender cómo vienen los sueños de parte de Dios y cómo saber si un sueño viene de parte de Dios. Creo que es algo importantísimo que vimos en el capítulo anterior. El mensaje que traemos hoy es espectacular. Creo que es uno de los favoritos de los que he podido leer del Pastor Cho. Y es el que se titula Sueñe y Dios obrará. Esta palabra es tremenda porque nos habla de cómo Dios puede obrar en nuestras vidas, pero en la medida en que soñemos. Y bueno, sé que lo van a disfrutar muchísimo. Prepárese y que disfruten esta traducción. Está bien especial. Sueñe y Dios obrará. La voluntad de Dios es que soñemos. Dios no solamente hace que el hombre sueñe, sino que a través de nosotros Dios también sueña. Por tanto, lo primero que debemos hacer es aprender a soñar conforme a la voluntad de Dios. Solo aquel que sueña bajo el propósito de Dios puede alcanzar su sueño. Cuando Dios quiere bendecir a alguien, primero le hace concebir un sueño. Cuando una persona concibe el sueño de Dios, puede tolerar todo tipo de aflicciones y adversidades en el transcurso de la realización del mismo. El sueño guía al hombre o a la mujer de Dios y le permite que la voluntad del Señor se cumpla en su vida. Por el contrario, si alguien rechaza el sueño, no tiene futuro. Un individuo sin visión perece, una nación sin visión sucumbe. Por tanto, debemos ser soñadores permanentes. Debemos también reconocer que la fuente de nuestros sueños es Dios. Pregunta, ¿está usted listo para recibir el sueño que proviene de Dios? ¿Qué debe hacer para concebir el sueño de Dios? Bueno, estas preguntas las vamos a responder a lo largo de este sermón. Cosas grandes y ocultas Dios ha preparado para ti. Hay algo que debemos recordar antes de concebir el sueño de Dios, y es la promesa que dice que Dios ha preparado cosas grandes y ocultas para los creyentes. Primera de Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Lo importante aquí es que Dios ha preparado cosas para los que le aman, que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, antes de la eternidad. Dios ha preparado cosas ocultas, por tanto es imposible que el hombre las conozca por sí mismos. Debemos admitir que Dios es quien en su absoluta soberanía ha preparado esas cosas para nosotros. Él nunca trabaja adaptándose a las necesidades y circunstancias del momento. La palabra no dice que Dios ha preparado cosa alguna para los que no creen en Jesús ni le siguen. Estas cosas han sido preparadas tan solo para aquellos que han aceptado a Jesucristo y le sirven a Dios. Dios preparó para Adán los cielos y la tierra, toda su creación y el huerto de Edén. Él preparó a la oveja en el monte Moria a fin de que Abraham le ofreciera como holocausto en lugar de Isaac. De la misma manera, Dios ha preparado todas las cosas detalladamente para sus hijos. Por lo tanto, nuestro rol consiste en creer que Dios el Padre ha preparado todo, confiar y seguirlo en obediencia.
Hudson Taylor, el gran hombre de fe que dedicó su vida para las misiones en China, pasó muchas dificultades cuando inició todo su trabajo allí. Pero a medida que él pasaban los días y la demanda de trabajo se incrementaba, necesitaba colaboradores, necesitaba ofrendas, pero nadie le ayudaba. La situación era tan estresante que estaba a un paso de padecer un ataque de nervios. Dios, he venido desde Inglaterra a anunciar el Evangelio, pero no tengo plata ni alguien que me ayude. ¿Qué tengo que hacer?, preguntaba Hudson Taylor. Cuando estaba orando desesperado, sus ojos cayeron sobre Juan capítulo 15, versículo 5, que dice: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, nada pueden hacer. Esta palabra golpeó su corazón de una manera fuerte. Si el Señor es la vid y yo el pámpano, entonces sabrá cuánto dinero necesito y se responsabilizará de mí. El árbol es el que proporciona la humedad y los nutrientes, y el pámpano no es el que hace esto. He estado preocupándome en vano de las cosas que Dios tiene que hacer, razonó Taylor. Inmediatamente se arrodilló ante Dios y en oración dijo: Señor, tú eres la vid que me proporciona los nutrientes necesarios para vivir. Pero he cometido el pecado de actuar como la vid. Entiendo en este momento que el pámpano crece y da fruto de los nutrientes que recibe de la vid. Por tanto, encomiendo todo absolutamente a ti. Creo que tú prosperarás todo a mi favor y para mí. Repentinamente empezó a gozar de una gran paz. Todas las cargas pesadas fueron quitadas de sus hombros y a partir de esa experiencia pudo experimentar la respuesta de Dios a todas sus oraciones, a través de los recursos materiales y humanos que había obtenido mediante la oración. Hudson Taylor se convirtió en el gran protagonista de las misiones en China. Nos estresamos mucho cuando determinamos hacer lo que Dios debe hacer. Nosotros, los hijos de Dios, no podemos preparar las cosas de antemano para nuestra vida, ni por nuestra cuenta. Dios ya preparó lo mejor para nosotros. Por tanto, si confiamos, creemos y le encomendamos nuestras cargas, podemos gozar de una gran paz. Nosotros vamos a tambalear en medio de las pruebas y podremos vivir por fe. El encuentro con el Jehová Jireh, camino a Canaán. El hecho de que fuimos llamados por Dios y que hemos creído en Cristo es similar a la historia de Israel, que fue llamado desde Egipto para dirigirse a Canaán. El mundo en el que sobreabunda el pecado es simbolizado por Egipto y el faraón simboliza al diablo. Entonces debemos ser liberados de la misma mano del diablo antes de salir de la vida mundana y del desierto para entrar en Canaán, que viene a ser el reino de los cielos. Debemos recordar que si Dios preparó todas las cosas de antemano para el pueblo de Israel, lo mismo ha hecho para usted. El pueblo de Israel no pudo preparar cosa alguna para el viaje, porque prácticamente se escapó de Egipto. No había manera de saber qué iba a suceder con sus vidas, y menos cuando se enfrentaron con una barrera inesperada, como lo fue el Mar Rojo. Poco tiempo después el faraón y su tropa arribaron para capturarlos. Estaban desesperanzados. Enfrente estaba el Mar Rojo, detrás tenían el ejército que los quería destruir. No había nadie de quien depender. El pueblo se desesperanzó y comenzó a llorar, golpeando la tierra con los puños. Moisés, ¿acaso nos has traído aquí porque no había sepulcros en Egipto?, dijeron ellos. Ellos murmuraron contra Moisés porque no sabían que Dios ya tenía todo preparado. Y eso nos suele suceder a nosotros también en medio de las pruebas y de los momentos difíciles que pasamos. Recuerde, cuando Dios nos guía hacia un sueño, es porque ya lo ha preparado todo de antemano.
El pueblo de Israel no sabía que Dios había preparado para ellos un camino seco por debajo del mar. Moisés tampoco sabía cómo iba a obrar Dios, pero Dios le dijo que golpeara el agua con la vara. Y cuando lo hizo, apareció una senda seca debajo del agua. Israel logró cruzar el Mar Rojo en seco, pero las aguas volvieron con toda su fuerza y todos los egipcios murieron ahogados. Lo mismo sucede en nuestra vida. Dios ha preparado para nosotros cosas ocultas que no conocemos y usted necesita tener esa convicción de parte de Dios. El milagro en el bolsillo. Cuando estaba iniciando la iglesia de Bul Wang Dong, tuve una experiencia inolvidable. Mi madre me había comunicado que iba a visitarme desde la ciudad de Busan, pero mi situación económica no me permitía mantenerla, ni siquiera por unos días. A decir verdad, era una época en que no podía comer ni una sopa en 4 días. Pero como hijo mayor tenía la responsabilidad de, aunque sea por unos días, brindarle lo mejor, puesto que me visitaba porque había iniciado una iglesia. Pero ni siquiera tenía algo para comer, ni un poco de arroz. Aquel día me tocaba servir como traductor en un evento evangelístico en la plaza de Seu Dao Mun y oraba diciendo: Dios, mi madre llegará a la estación de Seúl y no tengo nada para mantenerla. No tengo dinero para viajar, ni para ofrecerle algo de comer durante una semana. ¿Qué quieres que haga, Dios? Tú sabes que estoy sirviéndote y siguiéndote. No permitas que este siervo sea avergonzado por esto. Comenzó el evento. Le traduje a un predicador estadounidense. Sin embargo, no sabía lo que decir. La ansiedad me consumía porque necesitaba algo de dinero para mantener a mi madre por algunos días, pero no hallaba ninguna solución. Me concentraba tanto en la falta de dinero que no podía prestar atención a lo que el predicador decía. De esta manera culminó el evento. Me dirigí a la estación de trenes de Seúl, pero no tenía ni siquiera dinero para viajar desde la estación hasta mi casa. En ese momento recordé un dicho que dice: cuando un hombre que vive fuera de su lugar natal sufre, busca en su bolsillo. Y revisé el bolsillo de mi saco. Estaba vacío antes de empezar el evento, pero ahora descubrí un sobre. El sobre contenía suficiente dinero, no solamente para ofrecer rica comida a mi madre, sino también para comprarle el boleto de vuelta. No tenía ni idea quién, ni dónde, ni cuándo me había puesto semejante sobre en el bolsillo. Esa incógnita todavía sigue latente. Entonces decidí pensar que el ángel de Dios vino a mí y puso ese sobre. Gracias al dinero, pude pasar un buen tiempo junto a mi madre. También me sentí orgulloso por haberle comprado su boleto de vuelta. Quizás los incrédulos piensen que fue una coincidencia o simplemente alguien que puso ese sobre de dinero en mi bolsillo. Sin embargo, a través de esa experiencia, pude sentir cuán minucioso era Dios para preparar de antemano todas las cosas que necesitaban sus hijos. El Señor conoce tus necesidades y las suple de manera que ni siquiera tú te puedas imaginar. Tu única labor es creer en el milagro. Si pedimos y confiamos en Dios sin fatigarnos, Dios obrará milagros aún el día de hoy y en medio de las circunstancias más difíciles que tú estés pasando. Mateo 6, versículo 31 al 32 dice lo siguiente: así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Mientras más débiles somos. El padre de la oración, George Mueller, quien recibió 50,000 respuestas a la oración, dijo lo siguiente: nuestra debilidad es una oportunidad para que el poder de Jesucristo se manifieste. El que es digno de alabanza no se apartará ni nos abandona. El Señor
se acerca más para manifestar su gran poder mientras más débiles somos. Hay ocasiones en las que me sentía en un callejón sin salida, pero el Señor nunca me dejó solo, ni tampoco lo hará contigo en el futuro. Recibirás bendición en medio de la oración. Mucha fe y más perseverancia traerán milagros a tu vida. Por tanto, nuestro deber es derramar nuestro corazón delante de Él. Entonces, el Señor obrará a su manera y a tu favor. No necesitamos preocuparnos ante las barreras que se nos presentan en el camino, si tenemos la certeza de que nos dirigimos hacia el propósito que Dios ha establecido para nosotros. Dios conoce no solo el problema, sino también ha preparado la respuesta. Si vamos hacia donde Él nos manda, ¿por qué hemos de preocuparnos si Dios ha tomado todas las medidas de antemano? Dios nunca se encuentra en un callejón sin salida. Para Él todo es posible. Dios abre camino donde uno piensa que no lo hay, porque se encuentra en medio de una cueva de aflicción y no tiene a dónde ir. No existen límites para el poder de Dios. Por tanto, cuando atravesamos por un problema, debemos clamar por la respuesta que Dios ya ha preparado para nosotros. Tenemos que clamar al Señor y derramar nuestro corazón de la siguiente manera: Dios, tú ya has preparado la respuesta para este problema. Tenemos que clamar al Señor y derramar nuestro corazón. Dios dijo, clama a mí. Dios enseña el camino cuando nos acercamos a Él en clamor. Por más que nuestros ojos vean fracaso y ruinas, Dios ayuda a que todo funcione para bien. Es por eso que lo que Dios ha preparado quizás no sea bueno según nuestra opinión en el momento. Es más, Dios puede obrar a través de cosas que pensamos que son ilógicas e incluso injustas. Es que Dios piensa en el sueño del mañana y no en las circunstancias del presente. Todo puede parecer aflicción y prueba para usted en estos momentos, pero Dios obrará para bien, se lo aseguro, porque usted es hijo, usted es hija de Dios. Por tanto, no debemos opinar según lo que nuestros ojos ven en este momento, sea algo bueno o malo, sino que debemos creer que Dios ya ha preparado para que las cosas obren a bien en nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre nuestras finanzas, sobre nuestro futuro. La razón por la que debemos dar gracias de por vida. En 1812 hubo un gran incendio en India. En aquella ocasión, todos los manuscritos de la traducción de la Biblia que durante años habían hecho Guillermo Cari y sus colegas se convirtieron en cenizas en cuestión de minutos. Era nada menos que la traducción de la Biblia en el idioma hindú y en algunos otros dialectos de la zona, pero todo el sudor de los años se había transformado en cenizas. Guillermo Cari, quien estaba a la cabeza de este gran proyecto, no podía más que frustrarse. Sin embargo, cuando todos estaban desanimados, él se levantó y dijo lo siguiente: seguramente Dios hará que todas las cosas funcionen para bien, aún en esta ocasión. Por tanto, debemos dar gracias ahora. Todos se arrodillaron para unirse en oración. Dios, todos los manuscritos de las traducciones de la Biblia han sido quemados. Según los ojos del hombre, esto es una tragedia. Pero la Biblia dice que todas las cosas obran para bien. Por tanto, creemos que hay un bien mayor que tú ya has preparado para nosotros. Luego de elevar esta oración, comenzaron a consolarse unos a otros. Mientras tanto, esta noticia se dio a conocer en toda Inglaterra a través de una revista. Por ese medio los ingleses se dieron cuenta de que todos los manuscritos de las traducciones fueron quemados y que como consecuencia la asociación que dirigía Guillermo Cari atravesaba por una crisis económica muy fuerte. Entonces el liderazgo de la iglesia en Inglaterra decidió ayudar a la asociación misionera.
Muchos de los miembros de las iglesias apoyaron financieramente y tanto las ofrendas como las ayudas humanitarias no tardaron en aparecer. A través de todo esto, la asociación de Cari no solo comenzó a prosperar en lo económico, sino también en lo humanitario. Gracias al apoyo de algunos traductores profesionales, finalmente lograron traducir la Biblia de una manera más pulida. La publicación de la Biblia también produjo un gran beneficio económico y parte de este fue usado para extender el ministerio en la China. En caso de que el incendio no hubiera sucedido, difícilmente hubiera sido posible publicar la Biblia traducida al idioma hindú. En otras palabras, el incendio fue un beneficio. Por tanto, no debemos desilusionarnos porque Dios no nos ayuda tal como lo imaginamos nosotros en el momento. Dios toma determinadas medidas que superan nuestros pensamientos de acuerdo con su sabiduría. La Biblia enseña que los pensamientos de Dios no son iguales a nuestros pensamientos y que los caminos de Él no son iguales a nuestros caminos. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, los pensamientos y caminos de Dios son más altos que los de los hombres. Entonces, si encomendamos nuestras cargas al Señor, Él, que es más alto y más grande que nosotros, nos ayudará. Las Escrituras enseñan lo siguiente: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba y tu justa causa como el sol del mediodía. Salmo 37, versículos 5 al 6. Podemos concebir el sueño de Dios si creemos esta palabra y confiamos que el Señor ya tiene todo preparado. Declare esto, diga: Dios ya tiene preparada una respuesta para la necesidad que tengo en este momento. Dígalo constantemente y dígalo todos los días y usted se va a encontrar con esa respuesta. El sueño de Dios es Jesucristo. Entonces, ¿por qué Dios trabaja a través de los sueños? Porque Dios es un Dios que sueña. Dios también tiene un sueño. Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, es el sueño de Dios. Siempre tuvo el sueño de salvar a la humanidad por medio de Jesucristo. De esto se trata el sueño de Dios. Se trata de justicia. El sueño de Dios y que Él tenía para con nosotros es otorgarnos el perdón de pecados y la justicia por medio de la redención de la cruz. Si aceptamos a Jesucristo, que es el sueño de Dios, recibimos el perdón de pecados y Dios nos toma como justos. De esto se trata el sueño que Dios quiso realizar por medio de la cruz de Cristo. El sueño que Dios tiene como origen desde antes de la fundación del mundo. Dios soñó que el hombre, luego de ser echado del huerto, recibiera perdón de pecados a través de Jesucristo y volviera hacia Él como el pueblo de Dios. Dios quiere que aceptemos a Jesucristo en nuestro corazón y mediante la redención de la cruz seamos tomados como justos y gocemos de la vida del reino de los cielos. El diablo, Dios y Rey del mundo, que roba, mata y destruye, está cargando a la humanidad con el yugo del sufrimiento, pero Dios envió a Jesucristo para redimir nuestros pecados y también el pecado original que viene desde Adán. El propósito es destruir la potestad y la autoridad del diablo que ha sido sembrada en la tierra y mediante Jesucristo edificar el reino de los cielos en nuestro corazón. Por lo tanto, si usted recibe a Jesús como Señor, el reino de los cielos entra en su corazón por medio de Jesucristo. Es ahí cuando podemos vivir en este mundo con el gozo del reino de los cielos en nuestro corazón. El reino de los cielos y el amor de Dios sobreabunda en nuestro corazón. En esto consiste el sueño de Dios para usted. Romanos 5:5 dice: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Una vez que Jesús entra
a nuestro corazón, dejamos de pertenecer a este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos dominados por el diablo. El diablo no puede ser nuestro Dios o Rey. Nos hemos convertido en el pueblo de Dios por la fe en Jesucristo y Jesús se ha convertido en nuestro Rey. Somos del reino de los cielos, porque por más que vivamos en este mundo, si Dios es quien nos gobierna, el Espíritu Santo dirige nuestras vidas y el sueño de Dios se va a realizar en usted. Jesús ratificó esta realidad cuando dijo: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta que el reino de Dios ya está entre ustedes. Lucas 17, 20, 21. Sanidad. Dios soñó a la humanidad libre de yugo de la enfermedad por medio de la cruz. Antes de la llegada de Jesús, el hombre sufría la enfermedad del alma y del cuerpo, sin poder librarse del yugo del diablo. Pero Dios cargó nuestros pecados y enfermedades por medio de su muerte y resurrección. Este es el sueño que Dios siempre ha tenido con usted, que usted sea una persona sana. Primera de Pedro 2:24 dice: y Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muráramos al pecado y vivamos para la justicia. Por su llaga herida, ustedes han sido sanados. Dios soñó al hombre libre del diablo y sano por medio de Jesucristo. Por tanto, el milagro de la sanidad divina se manifiesta en nosotros si tan solo aceptamos a Jesús y empezamos a soñar el sueño de Dios. Bendición y gracia. Dios soñó al hombre libre de la pobreza y la maldición de Adán para poder recibir bendición, la bendición de Abraham y la gracia de Jesucristo. De esta manera, Dios cargó todo el yugo de la pobreza en Jesucristo para que mediante la fe en Él podamos salir de la maldición y recibir la bendición de Abraham. Dios hizo que Jesús naciera en un pesebre y que pasara una vida de pobreza. Además, Jesús en la cruz del Calvario, sin ninguna posesión. Debemos saber que la razón por la que Jesús vivió de esta manera ha sido para cargar la pobreza en nuestro lugar. Dios nos soñó libres de pobreza y con la posibilidad de ser prósperos mediante la bendición divina. Si realmente usted quiere ser próspero, usted debe aceptar el sueño de la bendición y la gracia divina en su vida. Si usted acepta el sueño de Dios, donde Él dice que Él quiere que usted sea liberado de la maldición de la pobreza, entonces la aflicción y la maldición de la pobreza desaparecerán de su vida. De esta manera podemos recibir la bendición y la gracia de Dios. Porque en 2 Corintios 8:9 dice: ya conocen ustedes la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque Él era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Vida eterna. Dios también quiere que aceptemos la gloria del reino de los cielos y gocemos de vida eterna. Nuestro Dios grande ha preparado para nosotros el cielo eterno, donde no hay llanto, ni clamor, ni dolor, ni separación, ni sufrimiento. Pero la condición es aceptar a Jesús como nuestro Señor. Es por eso que Dios todavía hoy busca a los incrédulos, porque sueña que todos los hombres crean en la muerte y resurrección de Jesús a fin de recibir la salvación. Dios, quien ha preparado un reino y muy brillante y hermoso, espera que entremos por la puerta del reino mediante Jesucristo. Necesitamos creer en Jesucristo para poder cumplir este sueño. Por nuestra parte, debemos soñar el sueño de Dios, porque de esta manera el sueño de Dios penetra en nuestra vida y la gloria del reino de los cielos se manifestará plenamente en su vida y en mi vida. Segunda de Pedro 3:13 dice lo siguiente: pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. El sueño de Dios nos permite superar el destino y las circunstancias y alcanzar la gloria del reino de los cielos. El Espíritu de Dios hace ver visiones a los jóvenes y soñar sueños a los ancianos. Dios nos gobierna por medio de las visiones y los sueños, querido hermano.
y nos impulsa a buscar el reino de los cielos y su justicia. Dios quiere darle a usted un sueño y de hecho nos transforma y nos guía por medio de los sueños. Dios hace que su voluntad se cumpla en nuestra vida mediante este proceso. Esta parte es muy importante y le pido que preste mucha atención. La idea creativa de Dios. La razón por la cual la humanidad se ha desarrollado hasta lo que es hoy es, sin ninguna exageración, por las ideas creativas. Toda la fuerza motriz del desarrollo de las civilizaciones se centra en las ideas que provienen de la sabiduría del hombre. La aeronave de los hermanos Wright, la lámpara de Edison, la ley de la gravedad de Newton, todos fueron productos de una idea de un hombre. Hombres que construyeron un mejor mañana al soñar algo nuevo y a través de una idea creativa. De modo que el fin de la humanidad no vendrá por la falta de recursos naturales, sino por la ausencia de ideas creativas. Pero las ideas creativas llegan cuando uno empieza a soñar, queridos hermanos. Como todos sabemos, no es fácil concebir una idea creativa. Debemos pensar permanentemente en cómo resolver los problemas, con el objeto de descubrir algo nuevo. Existen una manera más fácil y simple de obtener esta clase de ideas y consiste en pedirle a Dios el sueño y la idea creativa por la que alcanzaremos ese sueño. Dios no solamente nos proporciona el sueño, sino también le va a brindar a usted la idea creativa para que realice ese sueño y usted tiene que creerlo. Dios creó todo el universo por medio de su palabra. El poder creativo de Dios supera toda imaginación humana. De modo que para Dios, quien creó los cielos y la tierra, no es gran cosa descubrir una idea creativa. Es nuestra labor preguntarle a Él y captar esa idea creativa. Dios puede darnos una idea y resolver un problema que parece insoluble. Por más que parezca un sueño inalcanzable, Dios puede hacerlo realidad por medio de una idea creativa. Podemos obtenerla de Dios porque Él dijo, ustedes en mí y mi palabra en ustedes. Esto significa que cuando el sueño de Dios se halla en nuestro corazón, pedimos todo lo que querramos y Él nos lo va a dar. Dios nos da la idea para alcanzar el sueño. Por tanto, si clamamos en oración y permanecemos en Él, la fuente de ideas creativas, estas ideas empezarán a emanar. Usted tiene que creerlo. Discierna la voluntad divina. El visionario debe saber perfectamente qué es lo que Dios quiere hacer a través de su vida. Hay que saber cuáles son las cosas grandes y ocultas que Dios tiene preparado para uno y entregar la vida para cumplir ese propósito. Si bien hay algunos asuntos que el hombre no puede entender, debe saber que hay una voluntad divina y debe vivir en obediencia y gratitud a esa voluntad. La famosa pianista de 4 dedos, Lee Hiah, nació con deformaciones en su cuerpo. La señorita Lee Hiah tenía apenas 4 dedos y no tiene piernas. Los padres de la pianista se dieron cuenta de que la criatura tenía serias deformaciones por medio de unas ecografías. Sin embargo, dieron a luz a su hija porque no querían ir en contra de la voluntad de Dios. Algunos padres no hubieran decidido tan fácilmente dar a luz a un bebé deforme. No obstante, la madre de Gia oró y creyó que el sueño de Dios se iba a manifestar a través de su hija. Gia era objeto de burla, ya que era baja de estatura porque no tenía piernas. La situación daba a entender que todo era una frustración y una desesperanza. Sin embargo, ella se mantuvo siempre alegre, positiva y nunca perdió la esperanza. Un día, Ian descubrió su sueño por medio del piano. Había comenzado con lecciones de piano para cobrar fuerza en sus dedos, con el fin de poder escribir. Se esforzó y finalmente pudo cumplir el propósito de Dios para su vida. Si bien tiene ciertas limitaciones debido a sus dedos, sus conciertos
difunden sueños y esperanza a mucha gente. Ese es el sueño que Dios tenía para Gia. Ella dice lo siguiente: vivo feliz porque Dios me ha tenido en cuenta muy especialmente y me dio el regalo de la discapacidad. Efectivamente, debemos darnos cuenta de que la aflicción que atravesamos es un proceso en el camino a la realización del sueño y de discernir la profunda voluntad de Dios. Finalmente, el sueño de Dios es la brújula que va a guiar su vida. Según el plan de Dios, hemos sido creados para ser apartados y no para mezclarnos con el mundo. El hecho de afirmar que hemos sido apartados implica también que Dios tiene sueños y visiones para nuestra vida. Por tanto, debemos concebir la voluntad de Dios en nuestro corazón. El más pobre en el mundo es aquel que no tiene un sueño, pero los creyentes tienen un sueño mayor, el sueño de Dios. ¿Cuál es el llamado que Dios ha hecho a tu vida? Si no puede responder a esta pregunta fácilmente, entonces debe buscar el sueño de Dios para usted. El sueño de Dios es la brújula que va a guiar su vida de acuerdo al plan divino. Por tanto, no tener sueños es como tratar de cruzar el océano sin la ayuda de una brújula. Pero si concebimos el sueño de Dios, Él es quien nos guía y nos ayuda a llegar hasta la meta. Por lo tanto, a partir de hoy, propóngase tener sueños claros, metas claras y propóngase convertir todo problema que usted tenga, toda necesidad que usted tenga, todo obstáculo que esté presentando en este momento en su vida, propóngase convertirlo en un sueño, una meta por conquistar. Que Dios le bendiga. Oremos, por favor. Padre, gracias por esta palabra que has traído hoy a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú ya tienes preparadas todas las cosas. Antes, Señor, que se presentara este problema, tú ya tenías una solución. Vas a empezar a decirle: Dios, gracias, porque tú ya tienes una solución para estas deudas que yo tengo. Gracias porque tú ya tienes una solución para este problema financiero, para la vida desordenada que están viviendo mis hijos, mi familia. Tú ya tienes una solución para esa amenaza de divorcio que viene sobre mi vida. Tú ya tienes una solución, Señor, para los conflictos que estoy viviendo, y hoy vengo a descansar en ti. Dígale: Señor, yo creo que tú eres la vid verdadera y yo soy el pámpano. Hoy me alimento. Mi único trabajo es creer en ti. Mi único trabajo es poner mi confianza en ti y tú obrarás. Hoy declaro que mi confianza está absolutamente puesta en ti. Creo que la voluntad de Dios para mi vida es que yo sea sano. Dile: Señor, gracias porque tú ya tienes una solución para esta enfermedad. Gracias porque tú tienes una solución para mi iglesia, para el ministerio en el que tú me has colocado. Le vas a decir: Señor, gracias. Gracias porque tú traes ideas creativas. Quiero que ore específicamente por eso. Dígale: Señor, dame ideas creativas para hacer riquezas, ideas creativas para hacer el ministerio, para ganar almas, para servirte. Señor, trae ideas creativas para ganar a mi esposo, a mi esposa, a mi familiar, a mis hijos. Señor, trae creatividad para salir de la pobreza. Todo problema por el que estoy pasando, tú tienes una solución. Y hoy me propongo entrar en ayuno, en oración, en comunión con tu palabra, porque necesito descubrir esa solución. Tú estás en mí, yo estoy en ti, y tus ideas creativas van a fluir a través de mi vida. Padre, bendigo a cada persona que ha estado conectado, Señor, en este mensaje. Bendigo cada vida, cada persona de todas las naciones de la tierra que están conectados. Bendigo a las personas de Europa. Bendigo a los hermanos de España, de Italia. Bendigo a las personas que están en Asia, en Ucrania,
que están en África. Bendigo, Señor, las personas de Canadá, los hermanos de Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica. Bendigo, Señor, cada una de sus vidas y declaro, Señor, que por medio de las visiones y los sueños, ellos hallarán solución a todos sus problemas. Desato sobre ellos fe, esperanza y amor, Señor. Y declaro que sus vidas jamás volverán a ser las mismas. Gracias por los sueños que ya se van a cumplir. Tú sabes cómo se van a cumplir. Y creemos, Señor, creemos que tú estás en medio de nosotros y que te levantas, Señor, como poderoso gigante para bendecirnos, para guardarnos, y que todo gigante ante tu presencia huye, porque tú te levantas como poderoso gigante en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Qué bendición estar aquí en esta lectura de los sermones del pastor David John Guichón. Gracias por todos sus mensajes de apoyo, gracias por todos sus mensajes de bendición. Son muy valiosos para nosotros. Gracias a todas las personas que apoyan este ministerio. Los bendecimos y les motivamos a que se conecten los días lunes, miércoles y viernes en directo a la oración en vivo, noches de oración. Muchas personas están viendo milagros y sé que Dios tiene un milagro para usted. Conéctese. Estamos en Colombia, 10 de la noche, hora de Colombia. Suscríbase a este canal si no lo ha hecho, active las notificaciones y para que todas las transmisiones que hagamos usted pueda estar enterado. Visite también nuestra pestaña comunidad. Allí estamos colgando devocionales y mensajes constantemente. Las conexiones a las noches de oración van a estar allí. Y bueno, seguimos en contacto. Dios les continúe bendiciendo. Les damos la bienvenida a las personas que se están conectando por primera vez y que están descubriendo el canal. Bienvenidos. Dios los ha traído hasta este lugar para brindarles fe, esperanza y amor. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Hasta luego.